Muy buenos días. Feliz martes. Hoy estamos A 21. 21 de abril. Con estas cosas se nos van rápido los días cuando tenemos mucha actividad, pero el encierro siempre sí afecta. Sin embargo, tenemos gran posibilidad de darte información al día. Hoy estamos ya, se decretó fase 3. Es parecido a lo que vimos y dimos como noticia en la noche por el domingo más o menos y ayer lunes, al estilo Jalisco, Michoacán, donde se extrema el aislamiento social. Se pueden nombrar toques de queda. Esto es poner límites en el horario de salida de las personas, limitar mucho sus salidas a actividades esenciales. Y bueno, ya hablaremos más de esto que implica la fase 3, porque bueno, ya también lo vamos a comentar ahora con Hugo Loya, pero se relajaron mucho las reglas, ¿eh? Así que es importante tener mucho cuidado. Además, bueno, estaba prevista la entrevista con Paulina Prieto Higuera. Ella es la VP de Crédito Hipotecario Automotriz de Scotiabank, pero con el decreto de la fase 3 tuvo una junta de emergencia en el banco y lo más probable es que no pueda conectarse. Sin embargo, ofrezco resolverte muchas de las dudas que ya he podido consultar con ella previamente respecto a cómo van a ser las condiciones al posponer tus pagos de hipoteca. Y vamos a tocar un tema bien interesante y polémico porque está surgiendo a partir de ayer, Hugo, Sí. cuando el presidente mencionó el tema de que piensan entregar directamente los créditos Infonavit a los derechohabientes, pero para que construyan ellos su casa. Esto es muy polémico, estamos viendo cuáles son las aristas. Hoy sale una entrevista con el director de Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, en Reforma, pues aclarando un poco sobre el tema. Entonces, bueno, aquí estamos, Hugo Loya. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente. Como dijo Mariel, hay muchos temas que comentar y desde luego también la parte económica. Pues ayer vimos algo históricamente pues que no se había dado en la historia, en toda la historia sobre el precio del petróleo y pues ahora resulta que vamos a tener que pagar para que nos reciban nuestros barriles de petróleo, o al menos así parece por lo que sucedió ayer, Mariel. Sí, bueno, ahora resulta que vamos a tener que pagar por vender. Sí. Ahí la recomendación sería más bien resguardar, ¿no? Ya lo empezó a hacer Trump. Ya empezó Trump Sí, a reservar. bueno, desde luego Estados Unidos tiene pues sus reservas estratégicas, donde pues, seguramente podrá comprar una importante cantidad de petróleo para poderlas guardar, almacenar ahí. Pero ¿por qué baja el precio del petróleo? ¿Por qué más bien se va hasta a datos negativos? Por dos razones. La menor demanda por la fuerte desaceleración que se tiene en la economía mundial de todos los países, y también por la falta de espacio para almacenar los barriles de petróleo. Esto es lo que se refiere a los precios de los futuros a mayo. Así es que por eso se vinieron hasta abajo y en términos negativos, llegando a casi rozar los menos $40 por barril en el WTI, que es el petróleo de referencia en Estados Unidos. Y bueno, desde luego eso jaló a la mezcla mexicana de petróleo, que por primera vez en la historia toca también un rango negativo en su precio de $2.7 por barril, lo cual hace pensar que pues, efectivamente, María, se estaría teniendo que pagar para que se pueda, pues, nos puedan comprar el petróleo, básicamente, o sea, sacarlo de nuestra parte de almacenamiento, que ya comentaban algunos analistas que para México tampoco hay capacidad de almacenamiento, y eso hace replantear justamente pues, la estrategia del gobierno federal en tema de refinerías. O sea, ¿qué va a pasar con la inversión en Dos Bocas y con la rehabilitación de las otras refinerías en el país? O sea, ¿vale la pena? O sea, es algo que los analistas están cuestionando, si vale la pena pues continuar con esa inversión, y más cuando estamos ahorita necesitados de recursos para apoyar a sectores muy vulnerables, sobre todo pequeñas y medianas empresas, para que mantengan la fuerza laboral en sus compañías. Y bueno, y también
un gran aliciente sería contar con esos recursos o con gran parte de esos recursos para comenzar una reactivación mucho más rápida en esta crisis económica derivada del coronavirus, María. Ok, y bueno, pues sí, esto no sé, tendría que pedirte la bolita de cristal, Hugo, para que, y estamos tratando de consultar también con expertos de México y de fuera de México para que nos digan qué onda con el petróleo, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar? Ahorita finalmente, y alguien me preguntaba, entonces pues se abarata más la gasolina. Sí, claro, pero el Bueno, punto no es ese. El punto, además, ni siquiera estamos utilizando toda la gasolina porque no nos estamos trasladando, bajamos mucho y tenemos que bajar más el nivel de traslados. El punto es, no hay ingresos, ¿no? Sí, aquí ya tenemos algunas preguntas, Mariel, y Sí. nos dicen si es buena opción comprar o invertir en dólares para generar un ahorro en futuro. La verdad es que ahorita no es bueno considerar una compra de dólares porque estamos en una montaña rusa en el tipo de cambio. Como podremos tener precios relativamente bajos, como también podemos tener precios muy altos, no hay ahorita un piso o un techo considerado por los analistas como algo certero. La verdad es que las apuestas siguen estando en el aire, la moneda está en el aire y no es conveniente tomar ahorita una inversión en dólares porque el panorama podría cambiar muy rápidamente, es decir, si se encontrara una vacuna en los próximos días eficaz para combatir al COVID-19, eso podría generar un cambio muy drástico en las expectativas de las economías de los principales países y desde luego la mexicana, y eso podría hacer que el tipo de cambio tuviera otro sentido. Y también por el contrario, si esto comienza a desgastarse todavía más y comienza Estados Unidos a tener pues una mucho más pronunciada recesión de lo esperado, desde luego también eso podría cambiar el tipo de cambio, por supuesto, y pues bueno, nos enfrentaríamos a una decisión muy arriesgada si tomamos ahorita nuestro patrimonio para invertirlo en dólares. La mejor recomendación es mantener liquidez. Es bueno mantener una inversión en fondos, sobre todo fondos líquidos. Ahí si se acerca uno con algún asesor, algún fondo de inversión, ya sea de banco u otro privado, y decir nuestra intención de que sí, queremos invertirle, pero queremos mantener la mayor liquidez posible, es decir, poder disponer. Exacto. Nos dejará un rendimiento muy poco, pero nos garantizará la disponibilidad del recurso para poder hacer alguna adquisición o alguna inversión diferente en un momento de oportunidad. Es decir, pues lo más recomendable, y casi siempre sucede así en tiempos de crisis, lo más recomendable es también invertirle en los bienes inmuebles, Mariel, porque eso va a generar valor en el mediano plazo, una vez también que se supere la crisis, ¿no? O sea, si ahorita se encontrarán muy buenos precios en el mercado inmobiliario y eso nos garantizará que en el mediano y largo plazo pues tengamos un valor, una plusvalía por ese inmueble bastante atractivo. Muy bien. Bueno, pues rápidamente les diremos de la fase 3 es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que estamos viviendo. Así es. Entiendo que se restringe más la capacidad de movilización y también hay posibilidad de que mencionen o dictaminen los toques de queda, ¿no? Y ya un extremo es detener a las personas si no están afuera en la calle realizando actividades esenciales, ¿no? Como ir a la farmacia o ir a comprar su súper, etcétera. Otro tipo de actividades pues ya están restringidas, pero eso lo hemos visto, no sé ustedes qué tanto hayan monitoreado en otros países, en donde gracias a Dios ya están saliendo. Nosotros estamos entrando pues a la cúspide, como menciona, 9-10 de mayo, ¿no? Será lo más fuerte del contagio, pues hay que prevenir que no sea tan fuerte, pero en otros países sí se les ha pedido que si salen a la calle para realizar actividades esenciales, etcétera, no pueden ir más de 3 y tienen que guardar la distancia de 1,5 metros por lo menos entre ellas. Sin embargo, sí pueden salir a hacer ejercicio, ¿no? Y sí pueden hacer sus compras, por supuesto, ¿no? De farmacia y de despensa. Sí está todo cerrado, etcétera, pero ya estamos viendo y conociendo en lugares como, estoy hablando de Europa, como Austria, Bélgica, me parece, ya están comenzando a abrir los comercios. Sí, de hecho, ya Europa está tratando de reactivar más la parte
económica, poco a poco están entrando a esas fases justamente de abrir algunos sectores para que la gente comience a volver a su actividad económica. Hay algunos países, algunos presidentes, por ejemplo, la primer ministro de Alemania, Angela Merkel, considera que debe ser muy cuidadoso esta apertura porque se corre el riesgo de un segundo colapso, es decir, una recaída y todavía mucho más intensa que en esta primera fase de contagio que se tuvo en el mundo. Entonces, sí, están haciéndolo, Mariel, en fases. Muy importante decir esto, que tienen que ser muy cuidadosas estas fases de apertura para no generar pues, otra recaída. Y la Organización Mundial de la Salud, pues sí, lanzó una advertencia muy importante, principalmente a Estados Unidos, para tomar en cuenta esta reapertura, porque algunos estados de esa nación, hablaba del estado de Georgia, pues están tratando de impulsar justamente la apertura económica y abrir incluso gimnasios y cines, lo cual puede resultar pues en que la gente otra vez recaiga en un contagio fuerte y lejos de permitir una apertura rápida podría darse un retroceso muy fuerte, María. Claro, y bueno, aquí se relajó demasiado la disciplina, demasiado pronto. Hay imágenes que usted y yo podemos ver de la central de abasto. El fin de semana fuimos de compras, realmente la gente salió, ya está desesperada y no, el llamado es a que no desesperen, de verdad, ahorita es cuando deben de cuidarse más, porque fase 3 significa que ya se pueden contagiar por miles, no por cientos, hasta ya llevamos, ¿cuántos? 7,000 y fracción contagios, pero el nivel de mortalidad ya había crecido, o sea, la tasa de letalidad creció muy rápido, María, entonces es el problema. El tema es que ya se pueden contagiar por miles, ya hay mayor mortandad y ya se pierde la posibilidad de que cualquier sistema de salud, gobierno, nadie pueda intervenir en cortar los contagios. Por eso ya es fase 3, porque la forma que puede controlar el Estado es esta: por favor quédense en casa, por favor solo realicen las actividades esenciales, y todos aquellos que salen a la misma hora o todo el día, yo no sé, de verdad fuimos tarde al súper para evitar allí conglomerados y estaba llenísimo. Pero además a la gente no le importa rozarse, no llevan cubrebocas, sí, no tienen las medidas, no tienen la conciencia. No está respetando el espacio. Exacto. Y entonces ahí está lo peligroso, no te relajes. Y cuando estás con gente que está muy relajada, mejor sepárate y tú sí guarda tu distancia. Esto es la fase 3, seguiremos pendientes. Sí, hasta ayer eran 8,772 casos confirmados, de acuerdo con la conferencia que da todos los días el gobierno federal con el subsecretario Hugo López-Gatell, y 712 defunciones. El tema es que la tasa de letalidad creció muy rápido en estas últimas semanas. Así es, y días. Bueno, vamos a cambiar el tema, vamos a recibir todas tus preguntas, comentarios, dudas. Con mucho gusto buscaremos a las personas indicadas para darte respuesta. Quiero decirte que el otro tema es, a partir de que el presidente ayer en la mañanera dejó entrever que tienen la intención de entregar dinero, crédito directo a los derechohabientes del Infonavit para que ellos autoconstruyan su casa. Esto generó muchos comentarios. De hecho, ya hay una nota hoy de Nayeli Hernández en Reforma con la entrevista de Carlos Martínez, el director, donde confirma que sí están analizando otorgar directamente al trabajador hasta 500,000 pesos para la autoconstrucción. Están pensando que sea asesorada para que pueda autoconstruir su casa y ya no tener que comprársela a ninguna empresa, a ninguna marca, pero sí requiere asesoría. Y aquí comenta en la nota que pueden ustedes checar hoy en Reforma, dice, el director dice que el financiamiento para la autoconstrucción ya estaba contemplado en la ley y se tenía una meta de colocación de 30,000 créditos por 50,000 pesos, pero en la asamblea de este próximo 30 de abril se va a analizar la ampliación y las reglas, porque no existen las reglas de operación. Entonces
no puede empezar esta asignación de créditos hasta que no el Consejo apruebe y cree, ¿no? Para empezar las reglas de operación, pero la propuesta del director es que dice, estamos pensando que sean de hasta el doble de la subcuenta de vivienda que podrían ser créditos que llegaran hasta los 500,000 pesos. Si el trabajador pudiera elegir el plazo que quisiera pagar, pero se haría de manera directa porque la gente decidiría cómo construir su casa a través de este esquema de autoproducción. Y bueno, pues quienes conocen hablan de cómo este esquema pues funcionó en los años 60, ya en el Infonavit, esto de autoproducción. Ahora están proponiendo que sea en la zona urbana, y allí se deriva otra gran pregunta, otro reto para que entregue adecuadamente estos créditos el Infonavit y para la población que los va a recibir, que es el uso del suelo y la propiedad del suelo. Tiene que haber, para empezar, propiedad del suelo. Entonces, pues aquí sabemos que, me parece, el INSUS tiene los números actualizados, pero creo que más del 60% de las viviendas en México son irregulares. O sea, no están escrituradas, Así es. no tienen propietario legal. Entonces, si van a empezar en zona metropolitana, pues bueno, para empezar, pues que justifiquen la propiedad. Tenemos algunos comentarios ya en línea. Dicen qué es lo que se necesita, qué es lo que necesita el dueño de un predio rústico. Me imagino que rústico significa rural, para acceder a un apoyo Infonavit. Bueno, pues ya definirán ellos después del 30 de abril en su asamblea, pero lo que ha trascendido hasta el momento es que sería para zonas urbanas, no rurales. Ya cuando lo definan, pues nos dirán las reglas. Luego también si será válido el testimonio de donación ejidal para acceder al crédito, pues es lo mismo, hasta que definan si va a ser también, incluirán propiedades ejidales, propiedades rurales. Hasta entonces pues nos tendrán que contestar estas preguntas. ¿Cuáles son los pagos en efectivo que se tienen que hacer para acceder al apoyo del gobierno? No lo sabemos, ninguna regla está escrita, pero está bien que manden sus dudas. En la nota que acabo de leer, menciona el director que de hecho pueden ser los plazos a como le acomode al derechohabiente. Yo supongo que le darán una base de puedes pagar así, 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 A, B, C, ¿no? Tan abierto como de pues cuando quieras. No creo que sea el mecanismo que vayan a seleccionar, pero ya nos lo dirán después del 30 de abril. Dice, el presidente habló de dar los créditos directamente a los trabajadores. ¿Ustedes ven que así se destinará más recursos a los trabajadores de la construcción? Bueno, desde mi punto de vista, no. Creo, esto es muy preliminar, pero pues la gente autoconstruye y pues a lo mejor contrata a un ayudante, ¿no? Sí, claro. Lo trata de hacer ella misma. Estamos hablando de viviendas básicas, entonces no estamos hablando de viviendas medias de más de 500,000 pesos. Obviamente el crédito es de 500,000. Y creo que este perfil hace que la población participe toda en la autoconstrucción, en la autoproducción de su vivienda, y no creo que genere demasiado trabajo para otros, para terceros. ¿Tú qué piensas, Hugo? No, definitivamente no se generarían más trabajos para otro tipo de proveedores, sobre todo estos trabajadores directos que están en la industria de la construcción, porque pues lo que sucede en otros casos de autoconstrucción, casi siempre lo que pasa es que se van apoyando entre las familias para hacer toda la obra. Entonces algunos pueden ser como especialistas o incluso estar trabajando en otras áreas relacionadas también con la construcción, o tener conocimiento y hacerlo por ellos mismos. Entonces, pues sí, se ahorran ellos un recurso interesante. Sin embargo, no se detona una derrama económica que impacte, ¿no?, al resto de la industria de la construcción. Puede ser muy polémico, Mariel, esta decisión. Sin embargo, también puede ser una oportunidad para que la gente tenga pues cierta liquidez en estos momentos. Correcto. Para salir de la crisis. Dependerá, como dices, de las reglas de operación y sobre todo pues conocer qué tanto va a controlar el Infonavit este tipo de esquema, para que no también se preste a malos manejos en los recursos.
Correcto. ¿Tienes alguna pregunta tú? Sí, pues bueno, me quedo con la parte de las preguntas en tema económico. Había una interesante, decía, desde su punto de vista en el área económica, ¿ustedes consideran que lo logrado en las pláticas del G20 por el presidente Obrador por México, después de estos resultados, cuáles serían estos resultados después de estos escenarios? Perdón, Hugo, me gustaría terminar con el tema de Infonavit antes de irnos a la economía macro. Claro. Dejamos por lo menos las preguntas ahí para que las podamos resolver, pero preguntan si se pueden hacer cooperativas de construcción para hacer más rápido y con más apoyos de otras empresas la construcción de casas. Me parece una buena propuesta. A ver si le escucha el director de Infonavit. Y básicamente esto les interesa mucho saber pues cómo van a ser los pagos, ¿no? Pues primero hay que saber cómo va a ser el crédito y si lo tiene contemplado de 500,000, bueno, pues definir todas las reglas de operación. Estaremos muy pendientes para después del consejo del 30 de abril, ¿qué te parece? Y mientras, mándanos tus preguntas porque las vamos a preguntar, las vamos a hacer explícitas directamente al Infonavit, porque no directamente a su director, Carlos Martínez, para que nos den las respuestas después de su consejo del 30 de abril. Y ahora sí pasamos al tema del G20. Gracias, Mari. Pensé que ya me había quedado sin contestar. Bueno, aquí lo del G20, la mayor aportación de México fue el pedir que no se especule con los insumos médicos hacia los países de menores recursos. Esto, desde luego, esta petición la han retomado otros países igual, en vías de desarrollo y sobre todo países mucho más pobres, para que efectivamente sea más equitativo el poder adquirir insumos para atender esta emergencia sanitaria a nivel mundial. Y también la Organización Mundial de la Salud y la misma Organización de las Naciones Unidas pues ha comentado que se va a procurar una equidad al momento también en que se llegue a una vacuna para poderla distribuir entre todos los países y que tengan acceso a aquellos países pobres o en vías de desarrollo también a tener alguna solución médica y contar con el equipo suficiente para atender esta epidemia. Digamos que esa fue la mayor aportación en este diálogo del G20 por parte de México. El resto, pues básicamente todavía no se estaba especulando cuál iba a ser el tamaño de la recesión. Sin embargo, pues creo que ha quedado muy rebasada las expectativas, sobre todo por lo que está sucediendo en Estados Unidos, y se están reconfigurando las estimaciones de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional de qué va a pasar con la economía mundial y en qué momento se puede tocar fondo para pensar ya en una posible recuperación, María. Sí, para conocer el escenario, no sé si tengan más preguntas, pero ya las han hecho antes y yo misma quiero hacértela. ¿Cuál es la recomendación para México? Porque esto, de hecho, Agustín Carstens, ¿no? Toda una celebridad en México, nuestro exgobernador de Banco de México, que hoy es el presidente él sería el presidente de los bancos centrales, lo equivalente a un regulador mundial de bancos centrales. Fíjate, ya hizo su recomendación y la verdad es que no descarta, no solo porque lo diga, sino no descarta en general analistas pues ya el endeudamiento, porque de qué otra manera vamos a salir. Ahorita ya estamos hundiéndonos, ¿no? Esa es la figura. Tú la dibujas, de hecho, como una B, ¿no? Sí. Vamos hundiéndonos, bueno, pues tenemos después que salir. Despegar, sí. Sí, pues las recomendaciones no solamente de Agustín Carstens, sino también de otros especialistas internacionales, es que México debería estar considerando las líneas de acceso a créditos que ya tiene con el Tesoro de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional para poder destinar más apoyos a la actividad productiva. Este tipo de créditos, pues generalmente son créditos a tasas más accesibles para los países, sobre todo países que han demostrado capacidad de pago y compromiso. Es como cualquier crédito. Si tú eres un acreditado y que tienes un historial de que has cumplido con el pago de tus obligaciones en tiempo, en forma, incluso has adelantado pagos, has mejorado, anticipado algunas compras, pero las has hecho correctamente, etcétera, pues el banco te extiende una línea de crédito para que pues lo puedas utilizar en cualquier momento, ya sea para una emergencia o para cualquier otra situación. Así sucede con los países, María. En este caso existen líneas de crédito abierta porque
el país se comportó muy bien en años anteriores para hacer frente justamente a estas obligaciones de pago de deuda. Después de la crisis de 1994 y 95, México cumplió con todas sus obligaciones de pago ante los organismos internacionales y los países que le prestaron. Así es que México lo tienen considerado como un país saludable en materia de finanzas públicas y que está cumpliendo sus pagos. Ahora, ¿qué pasa con la decisión del presidente Andrés Manuel? El presidente dice que no va a adquirir deuda y está con esa idea de no adquirir deuda y que existe la cantidad suficiente de recursos en el país para enfrentar la pandemia y la crisis económica. Aquí es donde todo el mundo pone en duda esa situación por varias razones. La primera es lo que estamos viendo en el precio del petróleo, un mercado totalmente adverso a lo que se tenía presupuestado para este año, así es que vamos a tener menos ingresos por parte de la venta de petróleo. Eso a su vez hace menos ingresos por parte de los impuestos relacionados con la venta del petróleo y también habrá menos ingresos por parte de las empresas que dejarán de pagar en las próximas entregas de impuestos o buscarán una forma de posponer esos pagos. Entonces poco a poco el gobierno federal se va a dar cuenta que las estimaciones que se hicieron en el presupuesto para este año 2020 pues no van a cumplirse y tendrá que buscar otras formas de financiamiento. ¿Qué está encontrando? Pues los fideicomisos, la desactivación de esos fideicomisos que habrá que hacerlo con pinzas para no dañar realmente áreas importantes de estímulos de estímulos presupuestarios para poder impulsarlas, que pueden ser la parte de educación tecnológica, ciencia, cultura, etcétera, incluso deportes. Y por otro lado también estará encontrando un remanente muy importante por el Banco de México que le favorece al Banco de México esta depreciación que ha tenido el peso frente al dólar, porque pues, hay que recordar que las reservas están invertidas en dólares y ellos van a tener una ganancia justamente al momento de generarse el cambio de la moneda, y esa ganancia técnicamente se la tiene que dar al gobierno federal pues, como una ganancia en la inversión. Así es que el presidente, me imagino, que está echando ojo de esos picos de recursos que están obteniendo, además de que ya dijo se van a apretar muy fuerte el cinturón el gobierno federal, la administración pública, para tratar de evitar lo más posible pues tomar esos créditos. Sin embargo, la crisis se ve tan profunda como lo describías de la caída, que todos los analistas consideran que sí debe hacer uso de esos créditos para que la reactivación sea más rápida, no porque esté mal hacerlo o porque se entre en un déficit público, sino porque va a ser necesario para no entrar en una crisis mucho más prolongada, María. Muy bien, sí, lograr la recuperación rápida y que no sigan muriendo, sobre todo MIPYMES. Bueno, pues mira, no voy a contestarte todas tus dudas de Scotiabank, pero sí voy a decirte 3 grandes rubros que además se refieren a todas las ayudas que están haciendo los bancos que te ofrecieron posponer tus pagos. En general lo hicieron de 4 o a 6 meses. En el caso de Scotiabank habló de 4 meses en el diferimiento de todos los créditos, incluida la hipoteca. Esa no es novedad, comenzaron a inscribirse desde el 1 de abril, acuérdate, en general los bancos te piden que te inscribas en este mes, pero es algo muy importante que ya eches ojo en que sí se generan intereses esos meses que no vas a pagar la mensualidad, sí se generan intereses. En el caso de Scotiabank, yo lo consulté previamente con Paulina Prieto y me dijo se van a cobrar, pero después de 12 meses. ¿Cuándo se empiezan a contar esos 12 meses? A partir del primer mes de diferimiento, que sería este. Entonces, si son 12 meses, es un año. Estamos hablando de que te van a empezar a cobrar los intereses a partir de abril del 2021 y te lo van a cobrar en 36 mensualidades. Ese es el plan de Scotiabank. Además, las 4 mensualidades en general, los bancos te las van a cobrar en tu último pago de la hipoteca. Ya al final de tu plazo de crédito, allí vas a tener que pagar tu última mensualidad más las 4 o las 6
que pospusiste. Hay que leer las letras chiquitas en cada banco porque sí cambian, ¿eh? Cuando hicimos aquí la entrevista de BBVA, acuérdate, Pablo Sadek dijo, esos 4 meses se duermen para nosotros y no hay intereses. Es el único banco del que he escuchado eso. En general, los demás generan intereses y te los cobran. Y lo más importante, ojo, lo que más se paga en un crédito hipotecario son los intereses. Primero les comienzas pagando los intereses del crédito a 10, a 15, a 20 años, como lo hayas tomado, y la menor parte de tu mensualidad es pago a capital para amortizar el monto del crédito. Así que imagínate, haz las cuentas, checa si realmente te conviene tomar este apoyo. Y bueno, pues ya para los clientes de Scotiabank recibieron justo el 16 de abril, un día antes de la mayoría de los vencimientos, de los cortes, cuando hay que pagar, que es el 17, los días 17 cada mes, recibieron un comunicado donde justamente les están informando sobre cómo van a seguir los trámites. Y les recuerdan que la línea es scotiabank.com.mx con la leyenda más cerca que nunca. Lo pueden ver en Scotia Web y en Scotia Móvil. En general, todos los bancos lo están haciendo a través de sus redes, a través de su página, y la atención es banca digital. Así que aprende allí a consultar. El cuestionario está muy sencillo. Si no te has inscrito, contempla, pondera y decide si te conviene tomar estos apoyos que ahorita te salvan, ¿no? De no pagar 4 meses, pero no te lo perdonan. La casa no pierde, señores. Aquí el banco sí te cobra esos intereses, salvo excepciones que tienes que leer y preguntar, resolver antes de tomar tu decisión. Y estos 4 o 6 meses los vas a pagar al final de la vida del crédito, pero los vas a pagar. Y pues aquí nos despedimos, les seguiremos con más temas para el día de mañana, que tenemos en concreto radio. Tenemos varios invitados. De hecho, tenemos un broker que nos puede aclarar más todo este tema de qué te conviene de los apoyos de los bancos, la diferencia. Jesús Ramírez de Enlace Hipotecario va a estar con nosotros, y vamos a tener a otros invitados que nos pueden dar panoramas generales de todo el sector inmobiliario y de todo el sector financiero para que tomes tú decisiones que más te convengan. Pues soy Mariel Zúñiga, te invito a escucharnos mañana, 10 de la mañana, en concreto contigo. Muchas gracias, Hugo Loya se despide, y bueno, los dejaría con una reflexión. Vale la pena ahorita seguir pagando tu crédito. Solamente tómalo en caso de una emergencia, porque si no a la larga puede resultar un poco más caro. Nos vemos mañana. Hasta mañana entonces, un gran abrazo y cuídate mucho.